Y se suicidó, tras inducirse a ello bioeléctricamente, el 17 de enero de 126 TE. Aunque diversas fuentes señalan que la princesa Selene habría podido ser entregada a un nuevo custodio años antes del ingreso de Tanner, hasta la fecha no he logrado confirmar la identidad de dicho custodio. Entre los sospechosos se encuentra una antigua piloto militar de la Federación Europea, la teniente coronel Michelle Benoit, quien dijo Cinder. Deja de hablar. La voz enmudeció. La cabeza de la androide rotó 180 grados y su sensor lanzó una potente luz azulada para escanear a Cinder. El brillo del panel de control interno se atenuó. El ventilador del torso empezó a girar. ¿Quién eres?, preguntó la androide. Mi sistema de posicionamiento global indica que nos encontramos en el 76º sector de Nueva Pekín. No conservo ningún registro en mi memoria de haber abandonado el palacio. Cinder se sentó a horcajadas en su silla y envolvió el respaldo con los brazos. Bienvenida a la suite de la mecánica de Nueva Pekín. El príncipe Kai me ha contratado para que te repare. A pesar del silencio que reinaba allí abajo, el zumbido del torso de la androide fue apagándose hasta que apenas fue perceptible. La cabeza prominente rotó a un lado y a otro, escaneó aquel habitáculo desconocido para ella y acto seguido volvió a concentrarse en Cinder. Según mi calendario, he permanecido inconsciente 12 días y 15 horas. ¿He sufrido un fallo sistémico? No exactamente, contestó Cinder, echándole un vistazo a la telered por encima del hombro. Continuaba repitiendo la misma línea de texto, incapaz de establecer la conexión directa. Parece ser que alguien te instaló un chip-com que no acabó de entenderse bien con tu programación. Vengo preinstalada con capacidad de vídeo y texto com. Un chip-com nuevo sería innecesario. Era para una conexión directa. Cinder apoyó la barbilla en la muñeca. ¿Sabes si fue el príncipe Kai? Tal vez quisiera poder ponerse en contacto contigo sin tener que recurrir a la red. Desconocía tener instalado un chip de comunicación directa en mi programación. Cinder mordió el labio. Era evidente que el chip-com era el responsable del súbito fallo de la androide, ¿pero por qué? Y si Kai no lo había instalado, entonces ¿quién lo había hecho? Cuando te has despertado, decías que tenías información sobre la heredera lunar. Era información secreta. No tendrías que haberla oído. Lo sé, pero creo que podrías haber estado transmitiéndosela a alguien cuando te averiaste. Cinder rezó para que hubiera sido Kai o alguien leal a él. Dudaba mucho que a la reina Levana le complaciera descubrir que el futuro emperador andaba buscando a la legítima heredera a su trono. Estate quieta, dijo, alargando la mano hacia el destornillador. Volveré a poner el panel en su sitio y luego te llevaré al palacio. Mientras tanto, deberías bajarte las noticias de los últimos días. Han pasado muchas cosas mientras dormías. Capítulo 22. Cinder no dejó de oír las advertencias del Dr. Erland repitiéndose y resonando en su cabeza como si fueran un archivo de audio dañado durante los casi 10 kilómetros que la separaban del palacio. La reina Levana no se detendrá ante nada para asegurarse control total, para eliminar cualquier tipo de oposición, y eso implica acabar con aquellos capaces de resistirse a ella, gente como usted. Si la viera, la mataría. Aún así, si algo le sucediera entre el apartamento y el palacio a aquella androide que poseía información vital sobre la princesa lunar desaparecida, Cinder jamás se lo perdonaría. Era su responsabilidad devolvérsela a Kai sana y salva. Además, el palacio era muy grande. ¿Qué posibilidades había de toparse con la reina lunar, quien, por otro lado, seguramente tampoco tenía ninguna intención de perder el tiempo socializando con la gente de a pie? Las orugas de tracción de Mainzi eran mucho más rápidas que las de Iko y Cinder tuvo que apretar el paso para no quedarse atrás. Sin embargo, no les quedó más remedio que reducir la marcha a medida que se acercaban al descubrir que esa tarde no eran las únicas ciudadanas que deseaban visitar el palacio. Habían cortado la carretera principal al pie del precipicio y esta se había convertido en el camino particular del palacio, sombreado por pinos retorcidos y sauces encorvados. La tortuosa calle estaba abarrotada de gente que subía la colina con paso reposado. Algunos iban solos, otros en grupos numerosos. Cinder podía oír sus conversaciones, palabras cargadas de rabia y determinación, que acompañaban de gestos airados. No la queremos aquí. ¿En qué estaría pensando Su Alteza? El rugido creciente de la muchedumbre se extendía por toda la carretera. Cientos, tal vez miles, de voces alzadas coreando al unísono. ¡Fuera la reina lunar! ¡Fuera la reina lunar! ¡Fuera la reina lunar! Al doblar el último recodo, la mirada de Cinder se posó en la multitud que ocupaba el patio al pie de las portaladas granates del palacio y que se extendía calle abajo.
Una hilera de nerviosos guardias de seguridad la contenían a duras penas. Las pancartas ondeaban sobre sus cabezas. Mejor la guerra que la esclavitud. Queremos una emperadora, no una dictadora. No queremos tratos con el diablo. En muchas aparecía la imagen de la reina cubierta por el velo y tachada con aspas rojas. Media docena de levitadores de noticias volaban en círculos, grabando la manifestación para su difusión internacional. Cinder bordeó la multitud y fue abriéndose camino a empujones hasta la puerta principal, intentando proteger el cuerpo compacto de Nainsi con el suyo. Sin embargo, al llegar junto a la entrada, descubrió que ésta estaba cerrada y vigilada tanto por humanos como por androides, pegados unos junto a otros. Discúlpeme, le dijo a uno de los guardias que tenía más cerca. Tengo que entrar en el palacio. El hombre alargó el brazo en su dirección y la obligó a retroceder un paso. Hoy está cerrado al público. No voy con ellos. Colocó las manos sobre la cabeza de Nainsi. Esta androide pertenece a su majestad imperial. Me contrataron para repararla y ahora vengo a devolvérsela. Es muy importante que la recupere lo antes posible. El guardia bajó la vista hacia la androide sin mover la cabeza. ¿Su majestad imperial le proporcionó un pase? Bueno, no, pero ¿y el androide lleva identificación? Sí, la llevo. Nainsi rotó el torso y le enseñó el código de identificación al guardia. El hombre asintió con la cabeza. Adelante. Se abrieron las puertas, apenas un resquicio, y antes de que nadie se diera cuenta la multitud se abalanzó hacia ellas. Cinder lanzó un chillido ante el estruendo que produjo el griterío airado en sus oídos y el súbito aplastamiento de unos cuerpos contra otros, que la empujaron contra el guardia de seguridad. Nainsi cruzó la puerta sin vacilar, pero cuando Cinder se adelantó para colarse detrás de ella, el guardia volvió a extender el brazo para cerrarle el paso y la empujó hacia atrás. Solo la androide. Pero si vamos juntas. Gritó Cinder, intentando hacerse oír por encima de las proclamas. Sin pase, no puede entrar. Pero la he reparado. Tengo que entregarla. Tengo que cobrar. El tono lastimero de su voz la avergonzó incluso a ella misma. Envíe la factura al tesoro, como hace todo el mundo, contestó el hombre. Nadie puede entrar sin pase. Lin Mei, dijo Nainsi desde el otro lado de la puerta de hierro. Informaré al príncipe Kai de que te gustaría verlo. Estoy segura de que puede enviarte un pase oficial por com. En ese instante, Cinder comprendió hasta dónde llegaba su estupidez. Pues claro que no necesitaba ver al príncipe. Había entregado a la androide y, por tanto, había hecho su trabajo. Además, de todas formas tampoco iba a cobrarle la reparación. Sin embargo, Nainsi ya había dado media vuelta y se dirigía a la entrada principal del palacio sin haberle dado tiempo a retractarse ni a encontrar algo, una excusa razonable que justificara la importancia de ver a Kai. Y que ese algo no fuera la primera razón bobalicona e infantil que se le pasó por la cabeza. Porque quería. El repentino enmudecimiento de las frases coreadas sobresaltó a Cinder. El silencio creó un vacío que ansiaba llenarse de aire, de ruido, de lo que fuera. Cinder miró a su alrededor, vio los rostros embobados y alzados hacia el palacio, vio las pancartas bajadas y sostenidas por dedos sin fuerza. Y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Siguió la dirección de las miradas hasta un balcón que sobresalía en una de las plantas más altas del palacio. La reina lunar estaba allí, con una mano posada en la cadera y la otra en la barandilla del balcón. Tenía una expresión severa, dura, pero ni siquiera aquello conseguía desvirtuar su deslumbrante belleza. A pesar de la distancia, Cinder distinguió la pálida luminiscencia de la piel, el tinte rojo rubí de los labios. La reina volvió sus ojos oscuros hacia la silenciosa multitud y Cinder se apartó de inmediato de la puerta, esperando pasar desapercibida entre la marea de rostros inexpresivos. La sorpresa y el pánico apenas duraron. Aquella mujer no era aterradora, no era peligrosa. Era cariñosa. Cordial. Generosa. Debería ser su reina. Ella debía gobernarlos, guiarlos, protegerlos y el visualizador de retina de Cinder lanzó una advertencia luminosa. Cinder intentó desconectarla en vano, molesta por la distracción. Quería seguir mirando a la reina hasta el fin de los tiempos. Quería que la reina hablara. Que prometiera paz y seguridad, buena ventura y prosperidad. La luz naranja parpadeó en el margen de su campo visual. Cinder tardó unos instantes en comprender de qué se trataba, qué significaba. Sabía que algo no encajaba. No tenía sentido. Mentiras. Cerró los ojos con fuerza. Cuando volvió a abrirlos, el amable espejismo había desaparecido.
La dulce sonrisa de la reina se había vuelto altiva y amenazadora. A Cinder se le revolvió el estómago. Estaba lavándoles el cerebro. Le había lavado el cerebro. Cinder retrocedió un paso, tambaleante, y tropezó con un hombre de mediana edad en actitud contemplativa. Los ojos oscuros de la reina se volvieron repentinamente hacia ellos y se detuvieron en Cinder. La sorpresa apareció en su semblante unos instantes antes de dar paso al odio. Al desprecio. Cinder se estremeció, deseando hacerse invisible. Unos dedos fríos se cerraron en torno a su corazón. Una voz interior le gritó que corriera, pero era como si las piernas se le hubieran licuado. El visor retinal dibujaba líneas confusas, rayones, sobre su campo de visión, como si no pudiera soportar seguir contemplando el hechizo de la reina ni un segundo más. Se sentía desnuda y vulnerable, completamente sola en medio de aquella multitud sometida a un lavado de cerebro. Estaba convencida de que el suelo se abriría de un momento a otro bajo sus pies y se la tragaría. Estaba segura de que la mirada de la reina la convertiría en una montaña de ceniza sobre la carretera de adoquines. La mirada colérica de la reina se recrudeció hasta que Cinder empezó a sentir que, con conductos lagrimales o sin ellos, se echaría a llorar. Sin embargo, justo en ese momento Levana dio media vuelta, con la espalda muy recta, y volvió a entrar en el palacio con paso airado. Cuando la monarca lunar desapareció, Cinder supuso que la gente reanudaría las protestas, incluso más enfervorizada ante la desfachatez que había tenido la reina de mostrarse en público. Sin embargo, no lo hicieron. Poco a poco, empezaron a dispersarse como en un desfile de sonámbulos. Los que llevaban pancartas, las dejaron caer al suelo, donde acabaron pisoteadas y olvidadas. Cinder se pegó contra el muro que circundaba el palacio para no entorpecer el camino de aquellos que pasaban por su lado con ánimo derrotado. De modo que aquel era el resultado del hechizo lunar, el encantamiento con que cautivaban, embaucaban y encerraban a uno en sí mismo para volverlo contra sus enemigos. Lo peor de todo era que, en medio de toda aquella gente que despreciaba a la reina lunar, Cinder parecía ser la única que se había resistido. Aunque tampoco había sido así. Al menos al principio. Se le pusieron los pelos de punta. La piel le ardía donde se unía al metal. No había sido completamente inmune al hechizo, como se suponía que le ocurría a los caparazones. Peor aún, la reina la había visto y lo sabía. Capítulo 23. Kai hundió las uñas en las rodillas cuando cesaron las protestas de los manifestantes. Thorin se volvió hacia él con una expresión de sincera sorpresa, similar a la del príncipe, aunque el consejero fue más rápido en disimular la suya. La reina había conseguido acallar a las masas con demasiada facilidad. Kai había esperado al menos un conato de resistencia por parte de los ciudadanos. El joven tragó saliva y transformó su rostro en la viva imagen de la calma. Es un recurso muy útil, comentó Sigil, sentada en el borde del diván, junto al fuego holográfico. Sobre todo cuando hay que tratar con súbditos alborotadores, a quienes no toleramos en Luna. He oído que cuando los ciudadanos se revuelven, por lo general suele existir una buena razón para ello, replicó Kai. Thorin le lanzó una mirada de advertencia, pero el joven la ignoró. Y lavar el cerebro no parece precisamente la solución más adecuada. Sigil entrelazó las manos con gran dignidad sobre el regazo. Adecuada es una apreciación subjetiva. La solución es efectiva, y eso es algo innegable. Levana irrumpió en el salón como un vendaval, con los puños cerrados. El pulso de Kai se aceleró cuando la mirada encendida de la reina se posó en él. Estar en su presencia era como esperar sentado en un espacio reducido cada vez con menos oxígeno. Parece ser, dijo, pronunciando cada palabra con sumo cuidado, que habéis violado el artículo 17 del Acuerdo Interplanetario de 54 TE. Kai hizo lo que pudo para conservar la calma ante una acusación de aquel peso, pero no consiguió evitar el pequeño tic que le surgió en una ceja. Me temo que no he memorizado el Acuerdo Interplanetario por entero. ¿Os importaría ilustrarme brevemente acerca del artículo en cuestión? La mujer inspiró lentamente, dilatando las trémulas aletas de la nariz. Incluso entonces, a pesar del odio y la rabia que crispaban su rostro, era de una belleza deslumbrante. El artículo 17 estipula que ninguna de las partes firmantes del acuerdo brindará refugio o protección a desertores lunares. ¿Desertores lunares? Kai miró a Thorin, pero su consejero permanecía impasible. ¿Qué os hace pensar que ofrecemos refugio a desertores lunares? Que acabo de ver a uno en vuestro patio, junto a esos insolentes manifestantes. Esto es intolerable. Kai se levantó y cruzó los brazos sobre el pecho. Es la primera vez que oigo hablar de la presencia de lunares en mi país. Sin contar la compañía presente, claro está.
Lo que me induce a pensar que habéis estado evitando enfrentaros al problema, igual que hizo vuestro padre. ¿Cómo voy a haber estado evitando algo de lo que jamás había oído hablar? Thorin carraspeó. Con el debido respeto, Su Majestad, puedo aseguraros que controlamos todas las aeronaves, tanto las que parten como las que toman tierra en la comunidad. A pesar de que no podemos descartar la posibilidad de que algunos lunares hayan conseguido burlar nuestro radar, os aseguro que hacemos todo lo que está en nuestras manos para cumplir el acuerdo interplanetario. Además, aunque un desertor lunar hubiera acabado instalándose en la comunidad, no parece demasiado probable que hubiera decidido arriesgarse a ser descubierto viniendo a manifestarse, consciente de vuestra presencia. Puede que os hayáis equivocado. La reina lo fulminó con la mirada. Reconozco a los míos cuando los veo y ahora mismo hay uno entre los muros de esta ciudad. Señaló el balcón con un dedo. Quiero que la encuentren y me la traigan. De acuerdo, eso no será ningún problema en una ciudad de 2,5 millones de habitantes, dijo Kai. Permitidme que vaya de buscar mi detector de lunares especial y me pondré manos a la obra de inmediato. Levana irguió la barbilla para dirigirle una mirada altiva, aun cuando él la superaba en altura. No os recomiendo que pongáis a prueba mi paciencia con vuestro sarcasmo, joven príncipe. Kai apretó los dientes. Si no os veis capaz de encontrarla, haré venir un destacamento de mi guardia personal a la Tierra y os aseguro que ellos sí sabrán dar con la desertora. No será necesario, intervino Thorin. Disculpad por haber dudado de vos, Su Majestad. Estamos ansiosos por cumplir con nuestra parte del acuerdo. Por favor, permitidnos ultimar los preparativos de la coronación y los festejos e iniciaremos la búsqueda de la desertora en cuanto nuestros recursos nos lo permitan. Levana se volvió hacia Kai con mirada escrutadora. ¿Tenéis intención de que vuestro consejero tome siempre las decisiones por vos? No, contestó Kai, esbozando una gélida sonrisa. Tarde o temprano una emperadora se encargará de eso. La mirada de la reina Levana se suavizó y Kai a duras penas consiguió reprimir lo que iba a añadir a continuación. Y no seréis vos. Muy bien, dijo la reina, que dio media vuelta y se sentó junto a su taumaturga. Os doy de plazo hasta un ciclo lunar después de vuestra coronación para que entreguéis a esa desertora a Luna, junto con cualquier otro lunar que haya en vuestro país. De acuerdo, contestó Kai, con la esperanza de que Levana hubiera olvidado aquella conversación antes de la fecha establecida. Lunares en Nueva Pekín y en toda su vida había oído nada tan absurdo. La ira desapareció del rostro de Levana de manera tan absoluta que dio la impresión de que los últimos minutos habían sido cosa de la imaginación. La mujer cruzó las piernas y una franja de piel blanca como la leche asomó a través de la raja del vestido semitransparente. Kai apretó la mandíbula y volvió la vista hacia la ventana, sin saber si se sonrojaría o tendría una arcada. Hablando de vuestra coronación, dijo la reina, os he traído un presente. Qué considerada, contestó Kai de manera inexpresiva. Sí. No sabía si reservarlo para la gran noche, pero he decidido que podría suscitar malentendidos si lo retenía durante más tiempo. Incapaz de ocultar su curiosidad, Kai se volvió hacia la reina. ¿Ah, sí? Unos rizos de color caoba cayeron sobre el pecho de Levana al ladear la cabeza y extender los dedos hacia su segundo taumaturgo, el hombre de la casaca roja, quien se extrajo de la manga un vial de cristal no más grande que el meñique de Kai y lo depositó en la mano abierta de la reina. Deseo que sepáis que tengo depositado un vivo interés en la prosperidad de la comunidad, dijo Levana, y que vuestra lucha contra la letumosis ha sido desgarradora. Kai hundió las uñas en las palmas de las manos. Es probable que lo desconozcáis, pero hace varios años destiné un equipo de investigación al estudio de la enfermedad y parece ser que mis científicos por fin han dado con un antídoto. A Kai le subió la sangre a la cabeza. ¿Qué? Levana tomó el vial entre los dedos con suma delicadeza y se lo tendió. Con esto debería haber suficiente para curar a un hombre adulto, dijo, antes de chascar la lengua. Qué lástima, tan solo por unos días, ¿verdad? Fue como si el mundo empezara a dar vueltas. El cosquilleo de los dedos del joven príncipe, deseoso de abalanzarse sobre ella y estrangularla, se extendió hacia los brazos, que le temblaban ya de forma incontrolable. Adelante, dijo Levana, mirándolo con calidez. Es vuestro. Kai le arrebató el vial. ¿Cuánto hace que lo tenéis? La reina enarcó las cejas, como atónita ante la pregunta. A decir verdad, me confirmaron que funcionaba apenas unas horas antes de mi partida. Mentía. Y ni siquiera se molestó en disimularlo. Bruja. Alteza, intervino Thorin en voz baja, colocando una mano firme en el hombro de Kai. Al principio, apretó con suavidad. Luego, ejerció mayor presión, como aviso.
Las fantasías en que Kai se veía asesinándola empezaron a disiparse al compás de sus pulsaciones, aunque de manera muy sutil. Levana entrelazó las manos sobre el regazo. Ese vial es vuestro regalo. Espero que lo halléis de utilidad, joven príncipe. Creo que ambos compartimos el interés por erradicar esa enfermedad de vuestro planeta. Mis científicos podrían tener preparadas miles de dosis a final de mes. Sin embargo, una empresa de este tamaño, junto a los 6 años durante los que se han invertido recursos e incontables horas de duro trabajo, han obligado a mi nación a realizar grandes sacrificios y, por consiguiente, estoy convencida de que convendréis que es necesaria una compensación. Habrá que entablar negociaciones. A Kai se le cortó la respiración. ¿Seríais capaz de detener la distribución hasta entonces, cuando hay tantas vidas en juego? Era una pregunta retórica. Era evidente que ya lo había retenido el tiempo que había considerado necesario, que le importaba a ella la agonía de unos cuantos terrestres más. Tenéis mucho que aprender de política. Sospecho que no tardaréis en comprender que todo gira en torno a dar y recibir, mi querido y apuesto príncipe. Kai sentía el pulso golpeándole las sienes. Sabía que tenía el rostro encendido, que provocar su ira era precisamente lo que Levana pretendía, pero no le importaba. ¿Cómo se atrevía a usar el antídoto como una moneda de cambio? ¿Cómo se atrevía? Sybil se levantó de pronto. Tenemos visita. El joven príncipe dejó de contener la respiración, siguió la dirección de la mirada de Sybil hasta la puerta, agradecido de tener una excusa para apartar los ojos de la reina, y ahogó un grito. Nainsi. El sensor de Nainsi lanzó un destello. Alteza, disculpad la interrupción. Kai sacudió la cabeza, intentando sobreponerse de la sorpresa. ¿Cómo y? ¿Cuándo y? Hace 47 minutos que me han devuelto la conciencia, dijo la androide. He venido a presentarme al servicio. Mis más sentidas condolencias por la prematura pérdida del emperador Rikan. Se me partió el corazón al oír la noticia. Kai oyó el resoplido burlón de la reina Levana detrás de él. La idea de que un montón de chatarra pueda sentir algo es insultante. Despachada esa abominación. Kai frunció los labios tratando de reprimir un comentario sobre la falta de corazón de la reina y se volvió hacia Thorin. Por descontado. Con vuestro permiso, apartaré esta abominación de la presencia de su majestad y la devolveré al servicio activo. Casi esperaba que Thorin lo reprendiera por el lamentable plan de fuga, pero el consejero parecía aliviado de que la discusión se hubiera acabado. Kai se fijó en su palidez y se preguntó hasta qué punto Thorin habría tenido que luchar para dominar su temperamento. Por supuesto. Tal vez a su majestad le apetecería visitar los jardines. Kai dirigió una mirada cargada de desprecio a la reina Levana y dio un taconazo. Gracias por vuestro tan considerado presente, dijo, con una leve y brusca inclinación de cabeza. Ha sido un placer, Alteza. Kai abandonó la habitación acompañado de Nainsi. Cuando llegaron al pasillo principal, el príncipe dejó escapar un grito gutural y golpeó la pared que le quedaba más cerca. Seguidamente se apoyó en ella y descansó la frente contra el yeso. En cuanto su respiración recuperó un ritmo regular, se dio la vuelta, asaltado por el deseo irreprimible de echarse a llorar. De rabia, de desesperación, de alivio. Nainsi había vuelto. No sabes lo contento que estoy de verte. Eso parece, Alteza. Kai cerró los ojos. Ni te lo imaginas. Estos últimos días y estaba convencido de que había perdido todo lo que habíamos averiguado. Todos los archivos parecen intactos, Alteza. Bien. Tenemos que ponernos manos a la obra con la investigación de inmediato. Ahora es más importante que nunca. Kai luchó por contener el pánico que le desgarraba las entrañas. Faltaban 9 días para que subiera al trono. La reina Levana no llevaba ni 24 horas en la tierra y ya había conseguido dar un vuelco a las negociaciones del Tratado de Paz. ¿Qué otros secretos desvelaría la reina lunar antes de la coronación, cuando todo el peso de proteger a la comunidad recaería únicamente sobre las espaldas del joven príncipe? Sentía la cabeza a punto de estallar. Odiaba a Levana. Por lo que era, por todo lo que había hecho y por cómo había transformado el sufrimiento de la tierra en un juego político. Sin embargo, estaba equivocada si pretendía convertirlo en su títere. Se opondría a ella cuanto y como pudiera. Encontraría a la princesa Selene. El doctor Erland duplicaría el antídoto. Ni siquiera bailaría con Levana en aquella estupidez de baile si podía evitarlo. Al cuerno con el protocolo. El recuerdo del baile dispersó de pronto los nubarrones que encapotaban sus pensamientos. Abrió un ojo y miró a la androide. ¿Por qué no ha venido la mecánica contigo? Sí que ha venido, contestó Nainsi.
Está esperando a las puertas del palacio. No la han dejado entrar sin un pase oficial. ¿A las puertas del palacio? ¿Todavía está aquí? Supongo que sí, Alteza. Kai apretó el vial que llevaba en el bolsillo. Supongo que no te habrá comentado nada sobre el baile, ¿verdad? No te habrá dicho si ha cambiado de opinión. No ha mencionado ningún baile. Bien. Bueno. Tragó saliva, se sacó las manos de los bolsillos y se frotó las palmas contra los costados de los pantalones, comprendiendo hasta qué punto había estado reprimiendo su ira. Ojalá se lo haya pensado mejor. Capítulo 24. Cinder se agachó junto al muro que rodeaba el palacio. El tacto frío de la piedra le traspasaba la camiseta. Los manifestantes se habían ido, las pancartas pisoteadas eran el único testimonio que quedaba de ellos. Incluso los guardias habían abandonado el patio, aunque la portalada de hierro repujado seguía cerrada a cal y canto. De vez en cuando, 2 killings de piedra apostados sobre la cabeza de Cinder enviaban un impulso magnético que zumbaba en sus oídos. Por fin se detuvo el temblor de la mano. Las advertencias que cruzaban su visión finalmente habían desaparecido. Con todo, el desconcierto seguía reinando en su interior, con mayor insistencia que nunca. Era lunar. De acuerdo. Era una especie rara de lunar, una caparazón, incapaz de manipular los pensamientos y las emociones de los demás e inmune a que pudieran hacer otro tanto con ella. De acuerdo. Pero, entonces, ¿por qué el hechizo de Levana le había afectado igual que a los demás? O bien el doctor Erland estaba equivocado o bien le había mentido. Tal vez no fuera lunar y el hombre hubiera metido la pata. Tal vez era inmune por otras causas. Lanzó un gruñido cargado de frustración. La curiosidad por conocer su procedencia, su pasado, nunca había sido tan acuciante. Necesitaba saber la verdad. El zumbido de las puertas al deslizarse por los raíles enterrados la sobresaltó. Cinder alzó la vista y vio un androide de un blanco inmaculado que avanzaba por el suelo adoquinado en su dirección. ¿Lynn Cinder? Preguntó, alargando un escáner. La joven parpadeó, se levantó con cierta dificultad y se apoyó en la pared para sostenerse en pie. ¿Sí? Contestó, tendiéndole la muñeca. El escáner emitió un pitido y, antes de detenerse por completo, el torso del androide dio un giro de 180 grados e inició el traqueteante regreso hacia el palacio. Sígame. Un momento, ¿qué? Alzó la mirada, intimidada, hacia el balcón al que se había asomado la reina lunar. Su Majestad Imperial desea hablar con usted. Cinder comprobó que llevaba los guantes bien puestos y echó un vistazo a la carretera que podía alejarla del palacio y devolverla a la seguridad que le proporcionaba ser una chica invisible en una ciudad gigantesca. Soltó el aire lentamente, se volvió y siguió al androide. El reflejo del sol sobre las elaboradas y descomunales portaladas bañadas en oro, de 2 pisos de altura, estuvo a punto de cegarla cuando éstas se abrieron para franquearle el paso. El vestíbulo que se abría al otro lado era un lugar reconfortantemente fresco y lleno de suntuosas esculturas de jade, de flores exóticas, de las voces y los pasos de decenas de diligentes diplomáticos y funcionarios mezclados con el rumor balsámico del borboteo del agua, aunque Cinder apenas reparó en nada de todo aquello. La aterrorizaba la posibilidad de encontrarse cara a cara con la reina Levana, aunque con quien acabó topándose de verdad fue con el príncipe Kai, que la esperaba apoyado contra una columna tallada. El joven se enderezó al verla y la saludó con una sonrisa que nada tenía de radiante y despreocupada. En realidad, parecía extenuado. Cinder inclinó la cabeza. Alteza. Lin Mei. Nainsi me ha dicho que estabas esperando. No dejaban entrar a nadie en el palacio. Solo quería asegurarme de que la recibíais sin contratiempos. Entrelazó las manos en la espalda. Espero que vuestros problemas de seguridad nacional se resuelvan pronto. Cinder había adoptado un tono ligero y desenfadado, pero vio que Kai vacilaba antes de contestar. El joven bajó la vista hacia el androide.